Estoy en este momento delante de ustedes para provocarles con esa ocasión u oportunidad que el Señor nos brinda dentro del marco del pacto que hiciera con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren. Y aquí estamos, hermanos, para tomarle la palabra al Señor, para bendecir al pueblo de Israel, para bendecirlo desde la perspectiva bíblica, para decirle: Señor, bendice al pueblo de Israel. En una oportunidad el Señor Jesucristo dijo a los que estaban cerca de Él: id primero a la casa de Israel. Jesús vino, estuvo dentro de ese contexto, su ministerio se desarrolló dentro de ese contexto, sin rechazar a aquellas personas de otro origen, de otra etnia, pero consciente de esa responsabilidad, así se los hizo sentir también a sus discípulos: ir primero a la casa de Israel. Y en verdad, en el presente, la iglesia de hoy bien hace en disponerse en bendecir al pueblo. Por otro lado, recordemos las palabras de San Pablo cuando dijo: al judío primeramente y después al griego. Esto en referencia a la predicación del Evangelio. Él dijo: el Evangelio es poder y potencia de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Esto equivale a pensar en el principio de las primicias. El Señor estableció este principio de que lo primero le corresponde a Él. Aquel fruto que se obtiene, lo primero le pertenece a Él. Y cuando entendemos este principio, dice el pastor Robert Morris, lo demás queda redimido. Redimido en este caso queda rescatado, queda bendecido, queda protegido. Por otro lado, al aplicar la promesa de que los que bendigan al pueblo de Israel serán bendecidos, esto es un acto de fe de quien lo realiza. No está suscrito, no está supeditado el resultado. No podemos decir: si bendecimos al pueblo de Israel, esto es lo que vamos a recibir, como algo único. No, podemos verlo en una amplitud de resultados. Solamente es que usted y yo tengamos esa disposición de bendecir al pueblo de Israel, porque dice: bendeciré a los que te bendijeren. Si usted a esta hora está ávido de una necesidad o de un milagro, quizá por atreverse a bendecir hoy al pueblo de Israel, el Señor lo bendiga y el Señor le responda a su inquietud y a su necesidad, independientemente como ésta sea. Ahora, hermanos, vamos a hacer una diferencia en relación al culto anterior relacionado al pueblo de Israel. Vamos a bendecir al pueblo de Israel con esta expresión bíblica que se encuentra en el Salmo 115, versículo 9 al 15. Voy a pedirles que se pongan de pie y todos podemos, allí está en pantalla, esta bendición registrada en el Salmo 115, versículo 9 al 15. Y así dice la bendición: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová,
Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que Dios bendiga al pueblo de Israel. Pueden sentarse. Para ir entrando al mensaje en sí, llamo la atención a no olvidar lo siguiente: la promesa. Fue una promesa que Dios hiciera al patriarca Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fue una promesa directa a este hombre. Sus antecedentes indican que él fue extremadamente obediente a la voz de Dios. Dios le habló en su hábitat, estando en un ambiente de progreso, de prosperidad. Dios le invita a dejar a sus padres, Dios le invita a dejar su casa y salir a la tierra que Él le prometía. El texto bíblico dice que Él salió del lugar donde se encontraba sin saber para dónde iba, pero llegó al lugar preciso que Dios le había indicado. Dios a ese acto de obediencia añade entonces la promesa: serás una nación grande, serás bendecido y tu nombre será engrandecido. Cuando el Señor incluye en esto: maldeciré a los que te maldijeren, está precisamente haciendo como un compromiso. Si Él respondía cabalmente a lo establecido por Dios, aquellos que se atrevieran a usar palabras toscas, necias, abruptas en contra de Él, no sería Él el que respondería, sino que sería el Dios mismo el que aparecería para hacer sentir de que lo que estaban haciendo o diciendo en contra de Abraham o del pueblo, su descendencia, esto se iba a traducir en un desafío, en una ofensa directa a Dios. Y eso ha estado de alguna manera oculto en la raza humana a través de la historia. Han obviado o han olvidado de que aquel que bendice a la descendencia de Abraham, Dios lo va a bendecir. Y aquel que hace una actividad contraria, esto es equivalente, como dije ya, a un desafío directo al Señor. Hay un ejemplo en el libro de Esther. Hubo un hombre que venía a ser como el primer ministro del rey. Este hombre estaba lleno de odio y lleno de ira contra el pueblo de Judá, los judíos. Y él estaba buscando congraciarse cada día con el rey a fin de ganar favores, pero él tenía un objetivo. Su objetivo era desarrollar su odio, su venganza sobre estos judíos. Algo él había visto en los judíos que no le agradaba. Y este desagrado lo llevó a pensar en hacer algo en contra de el que daba el rostro, como se dice, en este caso Mardoqueo. Y Mardoqueo en la historia se encuentra de que él tuvo un momento de cuidado y de protección para el rey, pero había quedado en el olvido ese gesto, esa actitud de Mardoqueo. Pero el odio de Amán, así se llamaba el primer ministro, era tan grande contra este que dice, parafraseando,
cada vez que veo a este Mardoqueo, mis tripas se sienten mal. Siento hasta ganas de vomitar cuando lo veo, me dan náuseas. Algo así sentía y estaba viendo el momento, esperando el momento, y llegó precisamente. Pero llegó de una manera inesperada. Esther hace dos banquetes, él está emocionado con el primer banquete porque ha sido invitado, también se emociona con el segundo banquete, pero en esa ocasión dice el rey Asuero: reina, ¿qué pides? Hasta la mitad del reino estoy dispuesto a darte. Esta muchacha llamada Esther, que era judía, había ganado el favor del rey, y en eso fue que ella aprovechó y dijo: oh rey, hay un hombre que está empecinado contra un judío llamado Mardoqueo. Y Mardoqueo venía siendo el tío padre de ella. Así es el asunto, ¿verdad? Y entonces allí ella pudo expresar lo que estaba ocurriendo. Pero antes el rey había interrogado a Amán y dice: ¿qué recompensa o qué atención se le debe dar a alguien que intervino a favor del rey? Y entonces viene Amán pensando en sí, dijo: bueno, ese soy yo, porque ¿quién puede estar más cerca y velando por el bienestar del rey sino yo? Y entonces él ya dijo que el caballo del rey, bien vestido, bien arreglado, el anillo del rey, y que pase allá a la plaza pública y que todos lo reconozcan, que sea así como tú dices, y suben el caballo a Mardoqueo. Eso sí que le afectó. Y él era el que llevaba alando el caballo. Y tenía él que expresar algunas palabras a fin de que el pueblo festejara a Mardoqueo. Y entonces le dijo la reina: hay una horca que él ha preparado en contra de Mardoqueo. Y en un momento la esposa le dijo: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y entonces la horca preparada para Mardoqueo fue la misma horca ocupada para castigar a Amán. Esta es una forma de decir que aquel que ha cometido o intenta cometer hechos en contra del pueblo de Israel es como una ofensa hacia Dios, y es Dios quien va a responder de alguna manera u otra. Ciertamente la historia nos habla de que Dios mismo los entregó a las naciones. Las naciones vinieron a ser como el objeto de castigo y de disciplina para Dios. Dios así lo quiso, lo hizo con los asirios, lo hizo con los de Babilonia, y eso así lo determinó Dios. Pero algo que sucede por lo cual Dios le reclama a estas naciones es que se les pasó la mano. A ustedes se les pasó la mano. Yo había dado directrices de cómo es que ustedes actuaran como un acto disciplinario contra ellos, pero a ustedes se les pasó la mano, y por causa de ello es que Dios vino y les castigó de alguna manera u otra. Apreciados hermanos, la historia está llena de sucesos, de acontecimientos acaecidos a causa de no proteger o de desproteger al pueblo de Israel. Y una de las promesas de Dios para el pueblo era que el pueblo regresaría a la tierra. Lea el libro del profeta Isaías y usted se va a encontrar allí con pasajes maravillosos donde está hablando de cómo esa tierra que es árida, desértica, iba a prosperar, iba a ser bendecida. Y hermanos, en este tiempo esa es una de las tierras bien bendecidas en todo, hermano. En todo. Es admirable cómo ellos han hecho que el desierto florezca,
Y hace unos días pasados leí que un río ha aparecido allí en Israel. No indagué más sobre la noticia, solo me quedo con eso. Pero el punto es de que Dios ha protegido tanto a este pueblo y que allí están, y que pienso que de allí no van a salir, allí van a permanecer contra viento y marea, como dijo alguien, le guste o no les guste, pero ese pueblo allí está, porque ese es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. Cuesta para muchos cristianos, y ya lo dije en un culto pasado, decir que es el pueblo de Dios. Dicen, no, esos ya no son el pueblo de Dios. Pero les dije, el llamamiento de Dios que es irrevocable. Y Dios no está revocando eso que decidió al principio. Y el apóstol Pablo se encarga en el capítulo 11 de Romanos de poner las cosas bastante claras de cómo está el pueblo de Israel y cómo está la iglesia. Ahora la pregunta, ¿y todo el pueblo de Israel será salvo? No, porque para ser salvos ellos tienen que pasar por la puerta que usted y yo hemos pasado, y esa puerta se llama Jesucristo. Tendrán que aceptar y reconocer al Mesías, como los gentiles a través de la historia lo han hecho, como nosotros mismos lo hemos hecho. Y eso no es agravio contra el pueblo, esa es la verdad bíblica. Es Dios a quien corresponde ordenar, acomodar las piezas. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Las promesas de Israel las hemos tomado porque en Cristo se cumplieron, y al haberse cumplido en Cristo son promesas que están a la disposición de nosotros, su iglesia, su amada, su novia, su esposa. Y por eso bendecimos al Dios de Israel a esta hora, en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay una muestra, y muchas veces hemos recitado ese versículo de Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esta expresión, ¿a cuántos de nosotros nos ha bendecido? La hemos hecho nuestra, ¿no es cierto? El Señor dice, con amor eterno te he amado. ¿Y qué más? Por tanto te prolongué mi misericordia. Y la hacemos muy nuestra. Y en verdad nos ha bendecido esa palabra. La Nueva Traducción Viviente dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y este pasaje de alguna manera está haciendo que el pueblo vea hacia Egipto, cruzando el desierto. Hasta el día de hoy podríamos decir que este texto es válido. Hace mucho tiempo, cuando tú estabas en Egipto, bajo las condiciones en las que te encontrabas, te amé. Por el desierto pasaste, te amé. Y la muestra de amor en medio del desierto, la Biblia en el libro de Éxodo nos lo describe de una manera detallada y maravillosa. Desde entonces no los dejó de amar, y con una misericordia prolongada, extensiva. Y pregunto, ¿no será que la misericordia de Dios para el pueblo está extendida hasta el día de hoy? El texto no tiene límites. El texto nos hace sentir y ver que a esa hora el pueblo de Israel sigue siendo amado por lo que dijo a través de Jeremías. Y si usted lee el libro de Jeremías, se va a dar cuenta cómo el pueblo está actuando. Uno de los pecados mayores que él cometió fue caer en la idolatría. Cuando él se fue a las naciones como esclavo, en un momento dejaron de celebrar el culto a Jehová.
los sacrificios, todo lo pertinente, y comenzaron a crear deidades, los mismos dioses paganos, a estos ellos rendían culto. Desde Roboán, lamentablemente, Jeroboam, perdón, desde el rey Jeroboam, el rey del norte, él fue el que provocó la idolatría dentro del mismo territorio, para congraciarse con el pueblo, para detenerles o contenerles, para que no fueran a Jerusalén, el lugar establecido por Dios para adorar. ¿Para qué han de ir ustedes a Jerusalén? Aquí están los altares y los dioses para que ustedes adoren. La idolatría. Y ese es el resultado. Y por eso es que resultó en tragedia a través del tiempo en la vida de ellos. Pero este amor de Dios está latente. La idea que nos brinda el hebreo es el amor y la lealtad que te he mostrado desde el tiempo del Éxodo y el pacto en el Sinaí son eternos, no temporales. Es por eso que me quedo fiel al pacto que tenemos, aunque no siempre ha sido fiel a mí. Ese es el reclamo de Dios. No ha sido fiel a mí siempre, pero yo te he amado. Y es que los pactos de Dios son irrevocables. Y cuando hablamos de eso, hay que pensar y hay que incluir al pueblo de Israel. Entonces, en base a esta declaración, bien podemos reforzar la idea con las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Este punto, hermanos, es maravilloso considerarlo, porque el texto es amplio, es extensivo y es válido, como dije ya, porque en Cristo el Señor nos ha amado con amor eterno. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia y hacemos uso de las palabras de los profetas y las aplicamos a nosotros, y muchas veces es el Espíritu Santo el que nos hace sentir que esa declaración bíblica bien la podemos asumir como nuestra. A Jeremías, cuando éste le dijo: ay Señor, yo soy niño, soy tardo para hablar, vino Dios y le dice: no hables así, porque tú no lo eres, y desde el vientre de tu madre yo te escogí. ¿Cuántos hemos escuchado, o a cuántos hemos escuchado decir eso? ¿A cuántas madres hemos escuchado decir: es que yo he dedicado a mi hijo, lo dediqué desde que estaba en mi vientre? Es válido que hagamos por el Espíritu nuestras expresiones como esas, porque Dios es un Dios de familia y es un Dios para la raza humana. Pero esto en ningún momento descarta lo que estamos diciendo, esa escogitación específica, especial de parte de Dios al pueblo de Israel. ¿Están entendiéndome? Ahora paso a la parte más delicada del mensaje. Esta parte fue emocionante, pero yo no vi tanta emoción en ustedes. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, 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 amén. Pero esta es la parte más difícil del mensaje. La orden dada a Oseas de tomar, entre paréntesis, buscar a su esposa infiel. Al leer ustedes el libro de Oseas, que son 14 capítulos, usted va a encontrar, pero tantas cosas sorprendentes. Pero vamos a leer la que yo tengo acá, Oseas 3, 1 al 5. Así dice la palabra de Dios. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera.
como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasa. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El contexto nos habla de que Oseas se casó. Hay dos ideas allí: con una ramera o no era una mujer ramera. Se discute el punto. Algunos dicen de que como sacerdote, algunos lo califican o clasifican como sacerdote, pues no era tan correcto casarse con una mujer así, porque la ley decía que los sacerdotes deberían de casarse solamente con mujeres que estuvieran vírgenes. Entonces descartan de que la mujer haya sido con esto o haya tenido estos antecedentes. Sin embargo, ya en su matrimonio, ya con hijos, ella lo abandona. Y parece que lo abandona 2 veces. Y entonces se convierte en una prostituta. Y ya se observa como que ya ella ha hecho un arreglo matrimonial. Y por eso entra la palabra adúltera. Entonces esta mujer, de lo que recibía de su esposo, ella compartía esto con sus amantes y acreditaba a los amantes de que ellos eran los que la tenían bien, pero quien la tenía bien era su esposo, ¿verdad? Pero en este caso, ella faltó a toda clase de consideración y cayó en este estado y abandonó a su esposo. Ahora viene el Señor y le dice: ve y tráela. Tómala de nuevo, como tu esposa. ¿Qué tenía que hacer él? Despertar un amor hacia ella, sabiendo cuál era su condición. Empezaría a amar nuevamente a esta mujer. Dios le dice: ve y adquiérala, porque ya estaba denominada como esclava. Entonces esta esclava tenía un precio y él tenía que pagar para poderla tomar nuevamente. Entonces, en obediencia al Señor, el profeta tuvo que pagar un monto, es decir, comprarla por un precio de esclava, más o menos por 170 gramos de plata y 9 o 10 medidas de cebada. Ya ustedes pueden imaginarse qué lección él está recibiendo para poder hacerle entender de que Dios sabía que su pueblo lo había dejado y que su pueblo se había prostituido en la idolatría y que su pueblo sacrificaba en nombre de Jehová los sacrificios a estas deidades paganas. Y esto entonces para Dios esto es adulterio. Y era algo lógico que Dios se olvidara del pueblo de Israel por la conducta que había mostrado a través del tiempo. Pero ahora viene Dios y envía un mensaje hermoso, fantástico, diciéndole a Oseas: ve y toma a tu mujer y métela a tu casa, y escúchelo, con todos sus derechos. Así que la tarjeta de crédito que tienes le vas a dar una adicional. ¿Qué le parece? Ay, Señor, pero si esa mujer ya no me ama, o esa mujer mira dónde anda y cómo anda, ha estado en las esquinas de las calles ofreciendo su cuerpo y todo, ¿qué va a decir la sociedad cuando me vea? Y mi mensaje no va a tener tanta credibilidad. A mí no me interesa tu argumento, ve y hazlo. Ve y hazlo.
Ahí hay una lección, hermanos. Qué lección, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esa lección. Quizás la vamos a entrar en un jueves de matrimonio, ¿verdad? Ahora, cuando ya él la tiene en casa, hacen un arreglo y dice, tú te guardas y yo también me voy a guardar. Tú no sales, bueno, y otra cosa. Ahora vea, esa fue una manera de querer ilustrar en la vida del profeta lo que Dios pensaba de su pueblo Israel. Sí, yo sé que han hecho cosas ilógicas, han hecho cosas indebidas, me han defraudado. Pero así como tú tuviste el valor de ir a comprar a ella y restituirle, retribuirle, tenerla ya en casa como tu esposa, eso mismo haré yo con mi pueblo Israel. ¿Entendieron? Qué tremendo. Solo Dios puede hacer eso. ¿Qué enseñanza nos da Dios? Muy fuerte como para poder nosotros entender que sí es natural sentirnos mal cuando le hemos fallado a Dios. Es natural que sintamos lo peor quizás en nuestra alma. Pero con amor eterno te he amado. Y así dice un escritor, iglesia, tengan cuidado, dice, que así como ustedes dan un mensaje de reconciliación, que envían un mensaje a todo aquel transgresor en la fe, que hasta le denominan caído de la gracia y le dan una oportunidad de retorno que se llama reconciliación. ¿Por qué no extienden ese modo de pensar y de decir al pueblo de Israel? Yo cuando leí esas notas dije, tienen razón, porque nosotros caemos y nos levantamos. ¿Y por qué no pensar que aquellos han caído y que también tienen derecho de levantarse? Y con todas las prerrogativas que Dios señala en relación a ellos. Y para ir finalizando, esto nos lleva a observar que el Señor permanece fiel en su amor hacia Israel. A pesar de todas las pruebas de su infidelidad. Es que la infidelidad del pueblo de Israel está comprobada, estaba comprobada y está comprobada. Vi así de reojo que capturaron a alguien porque estaba predicando sobre Jesús el Mesías. En estos días un policía israelita capturó a un predicador que estaba predicando que Jesús es el Mesías en la propia tierra de Israel. Y eso lo vamos a seguir viendo y vamos a seguir oyendo. Porque este es el tiempo donde hay como los dolores de parto para ellos. Saben que están contra la espada y la pared, todo el mundo contra ellos. Y que están a un paso para poder ser liberados, poder reconocer a su Mesías que vino, su nombre es Jesús. Están a un paso. Como a un paso están todos aquellos pecadores en el presente. A un paso de ser salvos, a un paso de ser liberados de la condenación eterna, a un paso de ser perdonados de sus transgresiones, a un paso de ser declarados libres, a un paso de que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, tan solo abriendo su corazón al Señor de señores y Rey de reyes, que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, y Él está por su Espíritu entre nosotros a esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo sigue amando con amor eterno. Dijo el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dijo el Señor Jesús que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dijo el salmista, porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y apreciados hermanos, la voz de los profetas se siguen escuchando, como la voz de Zacarías: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. La voz de los profetas se sigue escuchando, y hoy, gracias al Señor, un espíritu favorable a la predicación hacia el pueblo de Israel ha aparecido en la iglesia. La iglesia ha despertado. La iglesia hoy tiene más afecto hacia el pueblo de Israel. Ha llegado a comprender que la niña de sus ojos es Israel, pero que usted y yo también podemos decir que somos la niña de sus ojos por la gracia y por la misericordia del Eterno. No sé si usted quiere dar un grito de júbilo bendiciendo al pueblo de Israel. Dele palmas al Señor. Jehová te bendiga, oh Israel. Jehová te guarde, oh Israel. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, oh Israel. Jehová tenga paz, ponga paz sobre ti, oh Israel. Esa es nuestra oración. Y si usted y yo los bendecimos, el Señor ha dicho: bendeciré a los que te bendijeren. Y aquí estamos para bendecir al pueblo de Israel en el nombre de Jesús, sin obviar que la iglesia es la novia, futura esposa de nuestro Señor Jesucristo. Espero, hermanos, hacer conciencia en sus vidas sobre esto. Cuando usted ore, bendiga al pueblo de Israel en sus oraciones. Haga un espacio bendiciendo al pueblo de Israel. No obviamos, no justificamos cosas que pasan. Así como amamos a los pecadores salvadoreños, pues amamos a los pecadores israelitas. Así como amamos a los pecadores en el mundo, debemos de amarlos a ellos. Y así como decimos Dios va a transformar a la nación, digamos lo mismo hacia ellos, porque Dios nos ama a todos por igual. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos ustedes, es mi deseo.